¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y sobre todo el respeto a la búsqueda de la felicidad, como la que buscan cada día que aparecen en los medios de comunicación nuestros representantes del gobierno. Felicidad que encuentran diciéndonos que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que no deberíamos desear nada más que lo que tenemos porque vivimos en un país donde la economía va como un cohete. Esto es lo que nos dicen un día sí y otro día también. Hoy hemos querido hacer una radiografía de cuál es la situación real del bolsillo español. Un país, el español, que cada día se parece más a otros países a los que no nos gustaría tanto parecernos, como esa Argentina previa a la llegada de Javier Milei, en lugar de converger con otros vecinos de nuestro entorno, como pueda ser Irlanda, donde la renta per cápita no hace otra cosa que subir en los últimos años. Insisto, vamos a hacer esta radiografía de nuestra estructura salarial, de los problemas de pobreza y de miseria que sufre España y averiguar si finalmente España es o no un país de tiesos. Como les decía, estamos ya algo cansados de escuchar en el gobierno mensajes demasiado optimistas, no solo en el plano económico, sino también en el plano social. Y es que esta semana, con los datos de la EPA, los datos del Producto Interior Bruto y también ese balance del Ecuador de la legislatura a cargo de Pedro Sánchez, hemos descubierto que muchos estábamos equivocados. Lo que nos parecía que era que cada vez nos costaba más llegar a fin de mes, que cada vez nos cuesta más la cesta de la compra, que cada vez tenemos menos recursos para llegar a pagar aquellas cosas que antes ni se cuestionaban, como el podernos calentar en invierno o enfriarnos en verano. Pues que estamos equivocados, que en realidad todo va fenomenal y prácticamente todo el mundo querría vivir como nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos decía esta semana el presidente del gobierno o la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Porque es verdad que negociar es difícil, es duro, pero siempre digo que merece la pena cuando es por una buena causa en el país. Así que hoy España es mejor, somos el gobierno de la gente trabajadora, de las familias y de la juventud en España. Nuestros compatriotas, pues van a disfrutar ahora de un merecido descanso vacacional. Lo van a hacer en uno de los países que mejor está funcionando de Europa y del mundo, un país con unas cifras de crecimiento y de empleo que son absolutamente récord, con unos niveles de desigualdad y pobreza que son más bajos que en 2018, más bajos que la última década y media, y con el segundo poder adquisitivo que más crece del conjunto de la OCDE. Es decir, cualquiera que escuche al presidente del gobierno dirá que, en España nos envidian en el mundo por nuestra riqueza y nuestra destrucción de la pobreza. Pero esto, lamentablemente, dista mucho de la realidad que vive nuestro país. Es la realidad en la que nos gustaría vivir. Yo se lo digo abiertamente. Ya me gustaría a mí vivir en un país donde la renta per cápita no hace más que subir y donde cada vez los ciudadanos somos más ricos, podemos hacer más cosas con el poder adquisitivo que tenemos y además vivimos en un país donde la seguridad jurídica y las instituciones nos amparan y nos permiten desarrollar nuestra actividad sin ningún tipo de traba o robo sistemático, como es el caso de España, al que nos somete la agencia tributaria. Pero, en realidad no es así. En España tenemos algunos datos que harían sonrojar a cualquiera de nuestros vecinos en Europa. De las personas que tienen la suerte de trabajar en nuestro país, un 25%, es decir, uno de cada cuatro trabajadores en España, cobra menos de 20.000 euros. Y seguramente muchos de ustedes que nos escuchan estarán en esa situación. Más aún aquellos que cobran menos de 23.000 euros, porque 23.000 euros es el salario mediano, como se llama, que básicamente establece el punto en el que la mitad de los trabajadores cobran menos de esa cantidad y la otra mitad más, 23.000 euros. En España, más del 50%, el 50% de los trabajadores cobra menos de 23.000 euros. Pero es que si vamos ampliando la horquilla, vamos viendo la estructura o cómo se compone el esquema salarial de los trabajadores en España, nos damos cuenta de que el 96% de los trabajadores españoles
el 96 la inmensa mayoría de los trabajadores en España cobra menos de 60.000 euros. Es decir, que la gran mayoría de los trabajadores en España tiene unas nóminas inferiores en renta bruta anual a 60.000 euros. Pero es que de ese 96%, la gran mayoría cobra menos de 40.000. Estamos hablando de que la estructura salarial en España es una estructura donde la inmensa mayoría, la bolsa más grande de trabajadores, cobra unos salarios, en algunos casos, de miseria. De hecho, hay algunas estadísticas que cifran el número de personas en España que cobra menos del salario mínimo interprofesional en el 18%. Claro, con esta estructura salarial en España, y además es una estructura salarial que se va agudizando a lo largo que pasan los años y se desarrollan las políticas que el famoso gobierno de coalición progresista empezó a poner en marcha en 2017, lo que sucede es que vamos alejándonos cada vez más de la convergencia con Europa. Pero cuando hablamos de que España es un país de tiesos, también tenemos que decir que lo es, porque esto que ha dicho el presidente del gobierno, que estamos reduciendo la pobreza como nunca antes, bueno, pues no lo estaremos reduciendo, señor presidente, a la velocidad que a muchos nos gustaría, porque según Eurostat y Save the Children, más del 27% de los menores de 18 años en nuestro país están en riesgo de pobreza o exclusión social, porque en el mapa laboral europeo y de los países desarrollados de la OCDE resulta que España sigue siendo el país donde se marcan los récords de desempleo, por no hablar del desempleo juvenil, que ha estado instalado por encima del 30% prácticamente todo el tiempo de gobierno del señor Sánchez, hasta hace unos años que fue capaz de bajarlo de ese 30%. Ahora mismo está en el 26%, récord absoluto de paro juvenil. Bueno, pues dentro de los jóvenes menores de 18 años, el 27% de ellos está en riesgo de pobreza y exclusión social. España sigue siendo uno de los países con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea. Más de 6 millones de personas en nuestro país viven en una situación de exclusión social severa, según algunos de los informes, y también tenemos otro dato que eriza la piel, y es que más de 2,4 millones viven en pobreza severa, es decir, viven con unos ingresos muy por debajo del umbral de la pobreza. Y todo eso en España. Con esta estructura salarial, con estos datos sobre pobreza, sobre miseria, datos que también nos hablan de un 13% de hogares que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, lo que les decía, lo que antes era normal, lo que hace unas décadas era indiscutible, que era que en invierno uno se calentaba o bien con una chimenea, o bien con una estufa catalítica, o bien con una calefacción central, pero se calentaba. Hoy no hay dinero para poder pagar lo que cuesta ese servicio. Entre otras cosas porque, como les contábamos esta semana, el mercado energético en España es un mercado extraordinariamente intervenido. Y es muy costoso tener que pagar el gas que cuesta calentarse. Y por eso, y debido a que además nuestra renta per cápita se está estancando y diverge de la media europea cada vez más, pues hace que no tengamos poder adquisitivo para llenar la compra, pagar nuestra hipoteca o nuestro alquiler con el precio que están alcanzando la vivienda, tanto de venta como de alquiler, y que no podamos pagar esos servicios básicos como calentarnos en invierno y enfriarnos en verano. Vamos a profundizar en este tema y en otros muchos, pero antes, como todos los días, vamos a ver qué nos trae la portada de Libre Mercado. Y ya me acompaña Beatriz García, jefa de Libre Mercado. ¿Qué tal, Bea? Muy buenas. ¿Qué asuntos nos traes hoy para ilustrar nuestra gran portada, Libre Mercado? Bueno, pues hemos hecho balance de lo que recauda España por los aranceles, ahora que estamos en plena rendición de la Unión Europea ante Donald Trump. Bueno, hay que decir que los aranceles llenan las arcas de los estados en todo el mundo. Son los También políticos los principales beneficiados de estas barreras comerciales. Y bueno, pues hemos hecho balance de España, 11.900 millones en aranceles,
en los últimos 5 años. Mucha caja hace el gobierno, por ejemplo, con los productos chinos, también es por volumen de entrada, y hay que decir que bueno, todos los aranceles en la Unión Europea los recauda la Unión Europea y luego los distribuye entre España, y a España nos ha tocado esa cuantía. Y lo que hay que decir que siempre los aranceles perjudican a todos los consumidores de los países donde están puestos principalmente, y que tenemos que ir hacia el camino de reducirlos o eliminarlos, no subirlos o usarlos como instrumento político como están haciendo ahora mismo en Estados Unidos, pero bueno, también en el resto de países o la Unión Europea cuando amenaza con aranceles y represalias arancelarias. Esto por el lado de los aranceles, pero también tenemos algo de lo que vamos a hablar sin duda hoy, que es la pesadilla laboral de Sánchez, y es que las horas trabajadas se hunden. Mientras él presume de que aquí vamos, o sea, damos trabajo absolutamente a todo el mundo y estamos en récords absolutos de todo, también estamos en récord de caída de las horas trabajadas. Claro, y es un síntoma de esta precariedad laboral de la que ya no habla la izquierda. Mientras sube el número de ocupados, hasta ha superado los 22 millones, el gobierno, bueno, pues lo ha celebrado a bombo y platillo, dato histórico, pero sube el número de ocupados y caen las horas trabajadas sistemáticamente, según la encuesta de la EPA. Llevan cayendo muchos años, pero en los últimos trimestres, desde finales de 2024, han caído las horas trabajadas. Estamos cogiendo la categoría de horas efectivamente trabajadas, que son las que, bueno, pues te cuentan el bocadillo o la pausa para el café, pero no las vacaciones ni cuando nos ponemos malitos. Y esto es un síntoma de que algo está pasando en nuestro país y que el absentismo es un problema. O sea, estamos viendo que los españoles trabajaron de media, según la última EPA, 35,8 horas. O sea, esto está muy por debajo de las 40 horas con las que quiere acabar el gobierno y lejos de las 37,5 que quiere imponer Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque esta variable, las horas efectivamente trabajadas, son lo que más se parece al significado de trabajar, que es estar en la empresa rindiendo. O sea, te quitan las vacaciones, te quitan cuando te pones malo. Y resulta que los españoles trabajamos 35,8 horas en el último dato de la EPA, y muy por debajo de lo que el gobierno nos quiere vender, que es que se trabaja muchísimo en España y que por eso hay que reducir la jornada laboral a la fuerza. Pues esta es la realidad, o sea, más ocupados, menos horas trabajadas, pues menos trabajos de jornada completa y más trabajo, bueno, pues unas orillas por aquí y otras orillas por allá. Eso es lo que refleja la EPA y de esto el gobierno no habla. Otro asunto que lleva hoy la portada de Libre Mercado y que a mí me parece especialmente importante por cómo se ha querido demonizar en los latitudes desarrolladas, podemos decir, en el viejo continente, en Europa, como es el fracking. Y ese fantástico reportaje que nos ofrece Diego Sánchez de la Cruz, donde nos explica hoy cómo el fracking ha transformado y descarbonizado, además, la economía de Estados Unidos. Claro, sí, ese fracking, esa fractura hidráulica combinada con perforación horizontal, ese demonio del que Europa no quiere oír ni hablar, pues ha conseguido reducir las emisiones en Estados Unidos y sobre todo, bueno, pues subir el dato del PIB, del empleo, hace que este país explore esta iniciativa, aparte que en las zonas donde los propietarios hay bolsas de gas en el suelo y demás, se vuelven completamente millonarios. En España esto sería impensable y, de hecho, nosotros lo que estamos haciendo es comprarle a Estados Unidos estos productos que salen de sus suelos, que descarbonizan su economía, que limpian el aire, que no contaminan el aire y que le está saliendo muy rentable al país de ahora, a Donald Trump. Pero bueno, que esto sigue es una apuesta de este país desde hace décadas. Desde luego que sí, Bea. Oye, ¿y qué más asuntos? ¿Tienes algún asunto más que quieras comentar? Bueno, también tenemos el gran negocio, y lo digo con ironía, en el que nos han metido a todos los contribuyentes la SEPI otra vez para entrar en Talgo, para que los independentistas se queden tranquilos. Pues nada, para que ellos se queden tranquilos y que el gobierno vasco pueda entrar en el capital de la compañía de trenes,
nosotros vamos a inyectar 75 millones de euros. Y ves la acción de Talgo ayer, que cerró en los 3 euros redondos, que además lleva cayendo la acción todo el año por todos estos vaivenes del gobierno, que además sabes tú muy bien en qué ha consistido las operaciones. Han frenado la compra de la empresa húngara, han frenado la compra de Polonia. Parecía que es que era para proteger, o no sé qué te parece a ti, para proteger una industria estratégica, y resulta que es que esos frenazos, o casualmente, son para que el gobierno vasco entre en el capital de esta compañía. No sé, a mí me suena un poco todo a injerencias políticas, y que al final, bueno, pues vamos a pagarlo nosotros a 4,25 euros, si no me equivoco, por acción. Entramos pues un 41% más caro de lo que cerró ayer. Es ese mantra que ha agarrado con fuerza y del que presume Pedro Sánchez, que es el de la intervención pública en todos los sectores. Claro. Hemos visto cómo ha entrado en grandes compañías. Talgo era una de las compañías que estaba buscando novia desde hace tiempo, que estaba tratando de encontrar algún ángel blanco, como se suele decir, un caballero blanco que le ayudara a enderezar un poco la situación. Hubo algunos que lo estudiaron, como era el caso de Indra, antes de la llegada de Escribano. Sí. El propio Escribano, como Mecanizados Escribano, también estudió la operación y no hubo manera, no gustaba Talgo. Finalmente ha sido el Estado, a través de la SEPI, es decir, todos nosotros mediante nuestro bolsillo, quienes vamos a arreglar esas cuentas. Vaya, a golpe de cheque, como siempre, se soluciona todo. Como diría Carmen Calvo, como el dinero público no es de nadie. Claro, pues ¿qué más da? ¿Qué más da? Beatriz García, ¿y mañana algo que nos preparas para mañana? Echaremos un vistacito a las novedades del cupo catalán, que ya ha habido acuerdo con los independentistas. Se quieren llevar a los funcionarios, quieren crear 2 agencias en Cataluña, y la plantilla está un poco revolucionada. Novedades importantes. Pues sí. Aquí lo trataremos mañana. Muchas gracias, Beatriz. A vosotros. Vamos a ir enseguida con el repaso a las principales noticias económicas del día con Rubén Folguera, pero antes déjenme recordarles que tienen a su disposición la posibilidad de encontrar buenas rentabilidades a través de la inversión en renta fija inmobiliaria. Es el producto que ofrece Cibislen, esta plataforma de crowdlending inmobiliario que ayuda a promotores inmobiliarios a financiar parte de sus proyectos a través de las inversiones que hacen ustedes, los clientes. Desde 250 euros pueden ustedes capturar rentabilidades de entre el 10 y el 13%, incluso el 15% en algunas ocasiones, con plazos de entre 10 y 15 meses. El proyecto que tienen ahora mismo en marcha es muy ambicioso, pero es extraordinario. Es el proyecto Palacio Las Salinas. Esta oportunidad trata de una concesión de un préstamo puente con una garantía hipotecaria de primer rango para la remodelación y puesta en marcha del hotel balneario Palacio de las Salinas por parte del grupo promotor Punta 25 Hotels. El ticket del proyecto es de 4,5 millones y la rentabilidad total del 23% y será una rentabilidad anualizada del 11,5%, todo en un plazo de 24 meses y además con posibilidad de amortización anticipada a partir del mes noveno. Una oportunidad sin duda de inversión extraordinariamente interesante la que plantea Cibislen a sus inversores. ¿Quieren más información sobre esto? Entren en www.cibislen.es. Ahí se suscriben, que es gratuito, tienen toda la información de la promoción del Palacio de las Salinas y si les gusta, bueno, pues invierten y a los 24 meses obtienen ese 23%. Bueno, pues hasta aquí esta recomendación y ahora sí nos vamos al repaso de las principales noticias económicas del día. Momento ahora en Con Ánimo de Lucro de repasar algunos de los principales asuntos económicos del día antes de entrar en ese análisis que les hemos prometido con datos y con testimonios importantes sobre si España es o no un país de tiesos. Lo vamos a averiguar, pero antes tenemos que contar, por ejemplo, qué pasa con los beneficios de las empresas. Dirán ustedes, no hombre,
pues si hacemos caso a lo que nos está diciendo el presidente del gobierno, la ministra de Trabajo, el ministro de Economía, que España crece muchísimo, que hay trabajo para todo el mundo y que cada vez todo el mundo gana más dinero, pues lo normal es que los beneficios de las empresas estén disparados en lo que al PIB se refiere. Bueno, pues creo que la cosa no es así, ¿no, Rubén? No, los beneficios de las empresas se estancan pese al crecimiento del Producto Interior Bruto y pierden representatividad en la economía. Del mismo modo, las rentas de las empresas han crecido un 25% desde antes de la pandemia, frente a un aumento del 37,6% en la remuneración de los asalariados. Estas últimas ya suponen el 49,2% del PIB por un 41% de las primeras. Más asuntos. En España los nacionales se jubilan casi con 65 años y medio, uno más que en 2019. Efectivamente, la edad real sube por el auge de quienes siguen trabajando más tiempo del que les corresponde y por la brusca caída de las jubilaciones anticipadas por la penalización que sufren. Más asuntos. España impulsa medidas comerciales en defensa del acero junto a otros países europeos como Austria o Bélgica. España, junto a Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, ha apoyado una propuesta con medidas comerciales en defensa del acero europeo que aseguren la continuidad de este sector con alto valor estratégico y esencial en las etapas iniciales de las cadenas de valor, como las de automoción, energía, construcción o defensa, según dicen ellos. Así, según ha indicado en un comunicado el Ministerio de Industria y Turismo, las plantas siderúrgicas contribuyen al dinamismo de muchas economías regionales y, por tanto, representan un sector con un importante peso socioeconómico en los territorios, con un total de 310.000 empleos directos y 2,2 millones de empleos indirectos en la Unión Europea. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la CNMC, multa a Telefónica con 20 millones por incumplir los compromisos adquiridos en la compra de DTS en 2015. La CNMC ha impuesto a Telefónica una multa de 20 millones de euros por incumplimiento de los compromisos adquiridos en 2015 en el marco de la compra de DTS, la antigua Sogecable, según ha informado el regulador en un comunicado. La autorización de la mencionada operación llevaba aparejada una serie de condiciones, como que Telefónica no podía imponer permanencias ni obstáculos a la movilidad de sus clientes de televisión de pago. Sin embargo, el análisis de la CNMC concluye que al menos entre el 30 de agosto del 21 y el 30 de abril del 23, Telefónica comercializó sus productos Movistar Fusión y Mi Movistar con televisión de pago y arrendamiento de dispositivos con condiciones de permanencia y penalizaciones por baja anticipada. Por último, también les tenemos que contar que el encarecimiento de la gasolina y la electricidad han disparado el IPC al 2,7%. Seguimos sufriendo subidas de precios y eso que los tipos de interés están en un nivel bajo, en el 2% en Europa. Pero ya les hemos explicado en muchas ocasiones, también en este programa, cómo la inflación no es un fenómeno que tenga que ver con la avaricia de unos empresarios que quieren ganar más por sus productos, sino que es directamente proporcional al incremento de la masa monetaria, y ese incremento de la masa monetaria ha sido brutal en los últimos años y ese desequilibrio todavía no se ha drenado, con lo cual es de esperar que estas tensiones inflacionistas continúen a lo largo del tiempo y hagan su efecto precisamente en el bolsillo de los ciudadanos. Uno de los factores clave de la pérdida de competitividad, mejor dicho, de la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido los españoles en los últimos años tiene mucho que ver con esa inflación y con la decisión del gobierno de no deflactar la tarifa del IRPF, de no acomodar la tarifa del IRPF que cobra a los ciudadanos españoles, a los contribuyentes españoles, a los trabajadores españoles, al nivel de inflación que estábamos teniendo. Esto directamente lo que supone es que la mano que Hacienda mete en el bolsillo de todos lo ha hecho con mayor profundidad de lo que hubiera hecho si se hubiera adaptado esa tarifa. 12:31 minutos, 11:31 en Canarias. Ahora sí, nos vamos a adentrar de lleno en el tema del día. Rubén Folguera, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, tenemos un reto por delante y es el de hacer la radiografía de los esquemas salariales, la capacidad de poder adquisitivo, en definitiva, el nivel de vida del que gozan los españoles. Y es que la realidad parece obstinadamente en contra de esa España que nos dibujan nuestros políticos y que en esta semana en concreto han estado muy centrados y muy empeñados en dibujarnos una España paradisíaca.
Sí, las cifras lo que dicen es que la política económica del gobierno de coalición progresista, que es como se llaman a sí mismos ellos, no se corresponde, como bien dices, con la realidad, porque si quieres vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez el otro día, anteayer fue, en su discurso en el que hizo un balance de la legislatura, los 2 años de legislatura, donde presumía de que los españoles pues ahora mismo vivían en un país mucho mejor, que se iban a ir de vacaciones en un país con menos desigualdad, y donde además él pues insistió en que durante los 2 próximos años va a seguir avanzando en la agenda social de progreso que están supuestamente impulsando. En los próximos 2 años vamos a seguir por este camino, vamos a pelear cada votación, cada ley, velando por los intereses de la mayoría social e impulsando una agenda social, económica, medioambiental, progresista, ambiciosa. Una agenda que merece la pena y cuyos resultados saltan a la vista para aquel que realmente quiera verlo. Bueno, aquí queremos verlo, presidente. Sí. Nosotros estamos empeñados en verlo y por eso traemos este programa a colación para analizar cuánto de bueno es este país que usted nos dibuja y cómo va a ser el legado que le va a dejar a las próximas generaciones. Y vamos a hacerlo pese a lo que decía ayer Yolanda Díaz en su comparecencia después del Consejo de Ministros, donde anunció los nuevos permisos por paternidad, en la cual pues alertó de que habría seguramente voces críticas con esta propuesta. Como después vamos a escuchar voces ¿no? de la nada de enfrente, pues bueno, pues por decirlo, es verdad, porque la nada de enfrente tiene familias que le votan a la nada de enfrente, pero que quieren que esto salga adelante. Y la nada de enfrente cuesta 1.500 millones de euros con un esfuerzo de los españoles y las españolas. Perdón porque la pregunta no respondía. Sí, porque además suele ser curioso que la nada de enfrente siempre critica los avances sociales, pero luego son los primeros que se benefician de ellos. La nada de enfrente. Pues la nada de enfrente lo que demuestra es que, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, la tasa AROPE de riesgo de exclusión social y de pobreza en nuestro país sería la 4ª mayor de toda la Unión Europea. En concreto, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 21%, en España estaría casi 5 puntos por encima, porque estaría en el 25,8%, lo cual equivale a unas 12,5 millones de personas ahora mismo en riesgo de pobreza y exclusión social. Es cierto, y en esta casa lo hemos criticado abiertamente y desde hace muchos años, que la categoría que estos organismos y estas estadísticas tachan de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en muchas ocasiones no se corresponden con personas que tengan pocos recursos. En ocasiones, bueno, pues pueden ser jóvenes que provengan de familias desestructuradas, tengan mucho dinero o poco, y que hayan tenido problemas en su etapa educativa, por poner un ejemplo. Pero si vamos profundizando, Rubén, y nos fijamos ya no solo en las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, más de 12 millones de personas en España, se nos antoja muchísimo, es una realidad que desde luego habría que mirar y que pensárselo, pero sí que siguen siendo muy altas aquellos que están en situación de pobreza material severa, que es algo que sí que podemos considerar pobreza. Sí, y además el Juan de Mariana hacía un informe, lo hace todos los años, y la última edición en el que destaca o elabora un índice de miseria, explica que mientras que el promedio de la Unión Europea en este índice está en torno al 8,8%, en España, que sería el país con el peor desempeño de toda la zona, estaría en el 14,4%. Claro, aquí vemos que el índice de España es un 60% mayor que el de la Unión Europea. Y esto lo hacen midiendo sobre todo el impacto de los precios en los salarios y en la renta per cápita. Y a este respecto destacan que el ritmo de aumento anual del IPC ha sido 3 veces mayor con el gobierno de Pedro Sánchez que en comparación con el mandato de Rajoy. Así, para un hogar con 2 trabajadores que perciben el salario medio, en España, la escalada de precios durante este periodo se ha traducido en una pérdida acumulada de poder adquisitivo de 1.230 euros. Del mismo modo, la caída de los salarios españoles ha sido 2 veces más intensa que en toda la OCDE. En España que en la OCDE.
Claro, la caída de los salarios españoles, es que no en vano esos datos que hemos estado comentando esta semana y que nos dibujaban una comparativa de todos los países de la Unión Europea, incluido España, en lo que a evolución de salarios reales se refiere, en términos de dinero corriente, estaríamos hablando de los últimos 30 años. En España esos salarios apenas han subido algo más del 2%, mientras que en otros países las subidas han sido del 20, del 30, del 60%, en España del 2,5%. Esto quiere decir un estancamiento salarial brutal, y esto impacta directamente en la capacidad de poder adquisitivo, en la capacidad de compra, en la capacidad de consumo de los españoles. Una realidad que se ve especialmente golpeada por el efecto de la inflación y por el efecto de las medidas fiscales tomadas por el Ejecutivo, que también se conjugan con la inflación. Claro, porque al final, por ejemplo, la decisión de no deflactar los impuestos para descontar la incidencia del IPC ha supuesto un golpe adicional para los españoles, valorado en 25.000 millones de euros entre los años 2022 y 2023, solo en ese bienio. Esto equivaldría a más de 1.300 euros por familia. Pero es que además esto hay que tener en cuenta que este índice refleja los datos oficiales, porque el Juan de Mariana también hace los cálculos para la tasa de paro efectiva o real, ¿no? Después de corregir el maquillaje estadístico que ya sabemos todos que se realiza en este sentido con la EPA. Y así la tasa de miseria o el índice de miseria en España casi se situaría en el 20%. Es terrorífico. Pero es que tenemos realidades en nuestro país que trascienden las cifras, que dibujan la realidad detrás de todos los números. Y son familias, Rubén, cada vez más familias que no pueden hacer frente a las cestas de la compra a las que estaban acostumbrados, familias que no pueden poner la calefacción en invierno porque no pueden pagarla, familias que tienen que abandonar la cuota de la hipoteca, o familias que han visto cómo sus ingresos no les llegan apenas para tener los gastos corrientes de cada mes. No te digo nada con los precios que han alcanzado la vivienda, tanto en alquiler como en compra. Tenemos a cada vez más personas con unas dificultades terribles para poder acceder a una vivienda. Todo esto se suma a la situación de, precariedad económica, por ser muy benevolentes en el adjetivo, que estamos viviendo en España. Sí, es que fíjate que el acceso a una vivienda en España se constata un año más como un factor de empobrecimiento y desigualdad en nuestro país. De hecho, el gasto en vivienda se lleva a más de un tercio de los ingresos de las personas pobres o consideradas en riesgo de pobreza, en concreto el 35,5% de esos ingresos. Y luego cabe destacar también que el dato de pobreza energética es otro de los factores, junto con el acceso a la vivienda, que más impactarían en las desigualdades en nuestro país ahora mismo. Es muy llamativo, pero tenemos más datos, porque el problema de la pobreza, o de tratar de responder a esa pregunta que planteábamos al principio del programa de si España es en realidad o no un país de tiesos, también habla de la estructura salarial que tenemos en nuestro país. Una estructura salarial que dice que el 96% de los españoles está cobrando menos de 60.000 euros, que el 50% de los españoles que trabajan cobran menos de 23.000. Eso es 1 de cada 2. Es que cobren más de 60.000 euros, un salario que estaremos de acuerdo que es bastante común en nuestros vecinos europeos, en España es extraordinario. Más de 60.000 solo un 4%, pero ya no te digo si nos vamos a salarios del entorno de los 100.000 euros. Es que, insisto, por debajo de esos 60.000 se esconde una capa del 94% de la población en España. Y a Yolanda Díaz le resultará extraño, porque ellos se empeñan en insistir en que los derechos de los trabajadores y los salarios aumentan gracias a que ellos aumentan el salario mínimo, cuando no tiene nada que ver. Al final el salario lo que hace es remunerar la productividad marginal descontada de los trabajadores, es decir, lo que aportan, descontado un tipo de interés, al momento en el que el empresario dispondrá de ese producto o de ese bien que el trabajador ha contribuido a producir, que por tanto podrá vender. Esto o no lo saben o no lo quieren aceptar, y se empeñan en elaborar un discurso totalmente ilusorio. Y lo que tenemos como consecuencia de estas políticas dramáticas en el aspecto económico es que, por ejemplo, el salario real de los trabajadores españoles no crece. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. En la medida en que el IPC, o sea, la inflación,
aumente por encima de lo que aumentan los salarios reales van a perder poder adquisitivo. Y esto teniendo en cuenta también que la renta en nuestro país sobre todo crece para las personas de mayor edad, mientras que el resto de la población o la renta se mantiene o en todo caso cae, por lo que estamos hablando del efecto de los precios. Y es que de hecho, como bien decías, 1 de cada 5 trabajadores gana menos en nuestro país que el salario mínimo interprofesional. Y las rentas de capital tampoco están creciendo, todo lo contrario. Un informe de la Universidad de las Hespérides demuestra cuál es la evolución de estas rentas del capital y lo que constata es que estarían estancadas en unos niveles muy similares a los previos a la crisis de 2007. Pero aquí no pasa nada, Rubén. Si nos vamos a ir de vacaciones sabiendo que vivimos en el mejor país del mundo y tenemos dinero para todo, para vacaciones, para reservar restaurantes, para absolutamente todo. ¿Cómo se compadece todo este discurso que está desplegando el gobierno día sí día también con las cifras reales que nos están mostrando estos informes? Pues veremos quiénes son los que se van de vacaciones, porque lo cierto es que según este informe que citábamos, solo 3 comunidades autónomas en España cuentan con un nivel de renta media igual o superior a la Unión Europea, es decir, que el resto, la renta media se sitúa por debajo de esos niveles europeos con los que se supone que Sánchez se quiere comparar. Y es que, con todo, como bien decías, España se ha convertido en un infierno fiscal. El IRPF, digamos, junto con el IVA y el impuesto de sociedades, también los impuestos especiales, lo que hacen es lastrar la capacidad de compra y la productividad también de las empresas, y lo cual se repercute evidentemente en la renta y en la riqueza, en las condiciones de vida materiales de los ciudadanos españoles. Porque con todo los hogares españoles soportan hoy una mayor presión fiscal, que nunca. De hecho, si vemos los gráficos, se dispara con el gobierno de Sánchez, que ya sabemos que desde que Sánchez llegó a la Moncloa ha aumentado los impuestos en al menos 93 ocasiones. Y además ha aumentado todo tipo de impuestos. El IRPF, el IVA, efectivamente, también tasas de basuras, etcétera. Y además de esto, una cuestión muy importante son las cotizaciones sociales, que es verdad que no es una figura jurídicamente considerada un impuesto como tal, pero actúan como un impuesto, al fin y al cabo, sobre el trabajo. Porque el empresario que tiene que hacer frente al pago de estas cotizaciones sociales a la seguridad social repercute, como es lógico, también este cargo en los salarios de los trabajadores. Y al fin y al cabo, los españoles no estarían cobrando aquello que, o digamos, no estarían ingresando directamente a su cuenta bancaria aquello por lo cual el empresario sí que estaría dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque el Estado se empeña en gravar aún más el trabajo. Y claro, hay que tener a este respecto en cuenta también que dentro de todos los costes laborales que se tienen en cuenta en las estadísticas del INE, por ejemplo, precisamente las cotizaciones sociales son el coste laboral que más crece en los últimos trimestres. Y esto lo que demuestra es que la política económica y sobre todo la política en cuestión en materia laboral del Gobierno de España estaría siendo especialmente gravosa o negativa contra o sobre los trabajos de los españoles. Presión fiscal disparada, una inflación que está haciendo estragos por la vía fiscal también en el bolsillo de los ciudadanos, unos salarios que se estancan durante más de 30 años, una precariedad laboral que trata de esconder la estadística pero que no puede esconder los usos y costumbres de los ciudadanos, una cesta de la compra que se ha incrementado, que ha incrementado su coste muy por encima de lo que figura en el IPC, una situación de dificultad extrema de muchas familias para poder hacer frente a los gastos energéticos habituales. Todos estos factores que estamos poniendo aquí encima de la mesa, todos los informes, las estadísticas que aquí estamos comentando, insisto, chocan de frente contra la realidad que nos trata de vender un ejecutivo encantado de haberse conocido. Y la verdad es que no aguanta la comparativa con el resto de países de la Unión Europea. Por eso llama tanto la atención que el gobierno siga agarrándose a la estadística del PIB y a la estadística de empleo para destacar que España es el mejor país de la Unión Europea. Claro, Rubén, si lo que compara es un país que fue el que más cayó cuando estalló la crisis del coronavirus
cuyas medidas económicas, las que se tomaron entonces por parte del gobierno de Pedro Sánchez, hundieron la economía más que ningún otro país de la Unión Europea, que las medidas tomadas por el gobierno de coalición progresista en los años sucesivos hicieron que se ralentizara de una manera brutal la recuperación, de modo y manera que mientras nuestros países vecinos fueron capaces de recuperarse al año, a los 2 años de aquel desastre, en España seguíamos muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. El hecho de que ahora por fin los hayamos recuperado, que por fin hayamos sido capaces de cruzar ese Rubicón o encontrarnos más o menos en ese entorno, mientras que otros países ya hicieron los deberes y se encuentran, digamos, después del sprint, llaneando. Claro, esa comparativa es la que ahora parece que nos hace a nosotros ser los campeones europeos en crecimiento, cuando en realidad ese crecimiento ni siquiera por su composición debería servir para sacar pecho al gobierno, porque es un crecimiento en base a la participación extraordinaria de la llegada de inmigración dentro de las estructuras salariales en España, por un lado, y por otro lado, gracias a lo peor, una expansión de gasto público brutal. Y en ese sentido hay que destacar una cosa, y es que, acuérdate de cuando Sánchez salió en el Congreso a felicitarse, ¿no?, de que The Economist decía que España supuestamente decía que España era la mejor economía del mundo. Bueno, ese informe no dice eso realmente. Dice que España en 2024 fue la economía que más creció, pero no quiere decir que sea la mejor. O sea, si tú partes del 0 al 100, comparándote con alguien que pasa del 50 al 200, bueno, o del 150 al 200, es verdad que creces más, pero no estás mejor que el que está en 200, ¿no? Pues esto es lo que decía realmente el informe de The Economist. Y Sánchez trató de arrimar el ascua a su sardina para que dijera lo que no dice. ¿Y por qué España es la economía que más creció? Pues por lo que comentabas. Al final, porque ha habido una entrada masiva de inmigrantes que se ha destinado en el mercado laboral a aquellos puestos de trabajo menos cualificados, y que es lo que de algún modo ha sostenido el Producto Interior Bruto por ese lado. También hay que tener en cuenta el efecto del gasto público. Esto es evidente, porque buena parte de la actividad económica en España, así como del empleo, se sostiene por el gasto público. Eso hay que decirlo. Siempre lo recuerda, si es que es muy importante. Hoy en día en España tenemos una tasa que ya ha superado el número de pasivos frente al número de activos, y por tanto al menos de la mitad de España está siendo la que sostiene al resto del país. Y claro, todo esto, ¿cuándo va a estallar? Pues no lo sabemos realmente, pero lo que es evidente es que pese a que Sánchez, Yolanda Díaz y el resto del gobierno se feliciten continuamente por aquello que se supone que respalda su gestión económica, lo cierto es que no es así. Lo cierto es que llegará el momento en el que España estalle las cuentas públicas, y por tanto la economía comience a ralentizarse más de lo que ya lo está haciendo, porque hay que recordar de nuevo que, como bien decías, este supuesto buen hacer de la gestión económica de Sánchez solo se debe a la caída... Muy hipotético. Sí, hipotético. Se debe a la caída anterior que hemos sufrido. Y luego se compara con quien quiere, porque él coge los datos, ya lo decíamos ayer, que le interesan. Pero si, por ejemplo, nos comparamos con países como Irlanda, vemos que desde los años 90 Irlanda ha crecido mucho más de lo que lo hemos hecho nosotros en todos los sentidos, bueno, en todos los indicadores. Desde los años 90, y si te vas al 2010 igual, sí, porque en 2010 estábamos prácticamente en la misma línea y nos ha sacado 7 cuerpos en este caso. Cuando Irlanda venía de una situación bastante peor a la nuestra. Bueno, pues si te parece, Rubén, quiero que hablemos con un tocayo tuyo, que es nuestro corresponsal político, Rubén Fernández, y que estuvo muy pendiente el otro día de esa comparecencia pública del presidente del gobierno haciendo balance de legislatura. Rubén, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, muchas gracias por atender la llamada, en este caso con ánimo de lucro, Rubén. Estábamos haciendo un repaso, hemos hecho una radiografía en el día de hoy a preguntarnos, a tratar de responder a la pregunta si España es o no un país de tiesos, que es algo que estamos viendo mucho en las últimas semanas en redes sociales, y que nos invita a pensar algo de lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, y es que las cifras, las estadísticas, los números hablan de que España se está empobreciendo, y mucho en los últimos años, sobre todo los españoles. Sin embargo, la actitud de Sánchez el otro día, tú que pudiste estar ahí comprobar
comprobarlo en persona, es prácticamente de euforia económica, ¿no? Bueno, sí, es de euforia económica, pero es bastante llamativo que por primera vez se refería a la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Estaba glosando los datos que según él son muy positivos y en un momento determinado decía, bueno, hay quien dice que hay una pérdida de poder adquisitivo. Esto es falso, ¿no? Bueno, esto es excusatio non petita, ¿no? Porque nadie estaba en ese momento de euforia, todavía nadie le había preguntado por la pérdida de poder adquisitivo, que es lo que la gente está notando, ¿no? Y él sacaba a relucir unos datos de la renta, asegurando que había crecido un 9%. Bueno, son unos datos que, como habéis relatado, son bastante tramposos, ¿no? Porque está obviando, bueno, pues una serie de indicadores y una serie, por ejemplo, de lo que es la inflación, etcétera. Y luego, posteriormente, volvía otra vez a la carga, ¿no? Porque admitía que uno de los principales problemas es la vivienda, una vivienda que también se está encareciendo, ¿no? Por esa pérdida de poder adquisitivo de los españoles. Y lo que hacía era culpar nuevamente a las comunidades del Partido Popular por no aplicar la ley de vivienda. Y es algo que ayer volvía otra vez a retomar, ¿no? Sánchez ayer aprovechaba el despacho con el rey en Maribel, tradicional despacho veraniego, para, bueno, defender a la fiscal general del Estado y posteriormente pues le hacían una serie de preguntas la prensa mallorquina, porque siempre hay un turno para la prensa nacional, otra para la prensa mallorquina, y aquí le hacían, bueno, pues una serie de preguntas sobre la cuestión de inmigración, ¿no? Porque lo cierto es que la presidenta autonómica Marga Proens está muy preocupada, ¿no? Porque por primera vez llevan unos meses recibiendo de manera masiva lo que son pateras en Mallorca, y también le hacían una serie de preguntas sobre vivienda, ¿no? Y Sánchez aprovechaba nuevamente para cargar contra las comunidades del Partido Popular, asegurando que, bueno, pues que la culpa es de ellas por no pedir el tope a la vivienda, ¿no? El intervenir el mercado, ¿no? Incluso hacer una crítica al neoliberalismo, pero lo cierto es que dos comunidades del Partido Socialista, como son por ejemplo Asturias o Castilla-La Mancha, tampoco han solicitado que se intervenga en los precios máximos del alquiler. Rubén, ya en el plano más personal, te oía, creo que fue ayer en la mañana, describir a la imagen física propiamente dicha del presidente del gobierno. Hablabas de una delgadez cada vez más extrema. Tú que estás acostumbrado a verle en persona y a estar en la misma habitación que él, en muchas ocasiones para tu desgracia, porque nunca te dan la palabra ni te dejan preguntar, cosa que vamos a seguir denunciando aquí, ¿es tan evidente como nos comentabas ayer? Sí, la delgadez es extrema. Es cierto que ya no se le ve tan demacrado, ¿no? Porque cuando sucedió lo del caso Cerdán, sí que le vimos incluso como con ojeras, le vimos incluso en determinados momentos más pálido. Luego ya recuperó nuevamente el color, un color bastante llamativo, ¿no? Porque es un color muy moreno, pero en cierto modo casi artificial. No sabemos si debido al maquillaje, pero es un tono muy oscuro que tampoco parece fruto de tomar el sol, como quien dice, ¿no? De una manera más campechana. Y sí que es llamativo esa extrema delgadez que se ve en el rostro y sobre todo que se ve también en los trajes, ¿no? Que se nota que le está sobrando tela, ¿no? El que siempre era de trajes muy ceñidos, muy pegados al cuerpo, ahora se ve que le sobra, tanto en las mangas. Lo que nos dicen, bueno, pues que él empezó a perder peso, no cuando el caso Cerdán, ¿no? Me comentaban, sino que fue tras el día del apagón, el 28 de abril. Aquel día, pues bueno, pues estuvo sin comer durante todo el día debido a las reuniones que tenía que hacer, etcétera, y que a partir de ahí sí que los colaboradores más cercanos le notaron una pérdida de peso, que sí que admiten que se agravó luego al conocer el caso Cerdán, pero lo cierto es que sigue de una delgadez extrema que llama la atención, ¿no? Cuando lo ves de cerca. También llama la atención, además de esa delgadez, la desconexión, yo creo que cada día más evidente entre bueno, pues esa España que dibuja el presidente del gobierno y la realidad. Yo no sé si tú entre tus compañeros, en los ratos de pasillo que tenéis, escuchas un poco este mismo discurso, porque claro, es tan evidente que
la situación de los españoles, de los contribuyentes españoles, de los trabajadores españoles no ha mejorado durante los últimos años, sino al revés. Resta recursos, cada vez cuesta más llegar a fin de mes, cada vez tenemos más problemas, más dificultades para hacer frente a determinados gastos. Vemos además que la exigencia del nivel de vida es cada vez mayor y que lo que está sucediendo es que divergemos cada vez más de las medias salariales de la Unión Europea, pero en cambio nos quieren vender un discurso distinto. ¿Tú percibes en el ambiente de tus compañeros cuando escuchan al presidente del gobierno decir que, bueno, poco menos que España es la gran envidia del mundo en materia económica, esa disonancia o no? Bueno, la verdad es que es cierto que se nota, ¿no? Porque es un debate que está en la calle y que todo el mundo comenta, ¿no? Pero lo cierto es que se quedan siempre muchos temas en el tintero, porque la verdad es que la prioridad a la hora de preguntar, hay tantos frentes abiertos al gobierno que la economía, ¿no? Debido a esos datos macroeconómicos que siempre exhiben, y bueno, ya sabemos que es un argumentario cerrado, hay otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, se quedaron muchas cosas sin preguntar sobre corrupción, ¿no? De, por ejemplo, solo se hizo una pregunta sobre Santos Cerdán, seguimos sin saber, por ejemplo, por qué destituyó a José Luis Ábalos, y claro, es que estamos hablando de muy pocos turnos de preguntas, entonces siempre que hay alguna rueda de prensa, lo que hay es una cierta impotencia, ¿no? Porque quedan muchos temas en el tintero, apenas suelen dar 4 o 5 turnos de preguntas y bueno, pues la verdad es que hay una impotencia general porque siempre hay temas que se quedan, ¿no? Sin responder y que bueno, pues por ejemplo en el caso de esta última rueda de prensa nuevamente se ceñían otra vez en el argumentario oficial como titular, ¿no? A que van a volver a presentar los presupuestos. Bueno, es algo que ya dijeron en el ejercicio del 24, en el ejercicio del 25 y nunca los presentaron porque saben que, bueno, si los presentan ya hay una derrota. El gobierno, como sucedió con Pedro Sánchez en el 18, tiene que convocar elecciones anticipadas, ¿no? Y bueno, pues eso es más o menos la tónica cuando hay una rueda de prensa del presidente. Rubén, muchísimas gracias, como siempre, por querer atender nuestra llamada. Muchas gracias por prestarte a este análisis y espero escucharte muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro, mientras te sigo en los informativos de radio. Un saludo. Y a ustedes, señores oyentes, les invito a que también sigan a los informativos de radio, porque nos vamos a los servicios informativos, escuchamos el boletín de la 1 y regresamos a Con Ánimo de Lucro, porque tendremos que ver qué está haciendo el mercado y una sección que hacía algunas semanas que no escuchábamos, pero de la que teníamos muchas ganas. Enseguida lo vemos. Bueno, y después de varias semanas con resultados, varios días, ¿no? Semanas no, varios días con buenos resultados en el IBEX 35, hoy toca recortes. Vamos a abrir página de mercados. Y en la foto fija que nos ofrece el IBEX 35 hasta ahora, tenemos que contar que retrocede un 0,28%, pero mantiene el nivel de los 14.300 puntos. Atención, se dice pronto, una revalorización en lo que va de año muy jugosa, muy sustancial para nuestro principal indicador. Y entre los valores que más suben, ahora mismo Grifols, un 7,54%. Atención a Solaria Energía, que se anota un 4,83%, y SACIR un 1,6%. En cambio, Banco Santander cae un 1,89%, Ferrovial un 1,3% e Inditex un 0,85%. Estos son los principales valores que estamos viendo ahora mismo en nuestro mercado y que nos hablan de una posición más bien conservadora por parte de los inversores, de los analistas, con ligeras ventas, como les digo, solo un 0,28% abajo. Esto es prácticamente plano en nuestro principal indicador, quizá a la espera de que se decida o de que, como se dice vulgarmente, el señor Powell ponga el huevo y después de una reunión de 2 días en la Reserva Federal Norteamericana decidan cuál va a ser el siguiente paso en la política de tipos de interés. ¿Qué es lo que está descontando el mercado? Que se van a quedar como están, que los tipos de interés se van a quedar en Estados Unidos en el 5%, pero es que, claro, lo que tenemos en Estados Unidos es a un presidente del gobierno norteamericano abiertamente, muy abiertamente, en contra de la decisión que vaya a tomar el señor Powell. Resulta que Donald Trump no quiere en este caso que el señor Powell mantenga los tipos de interés
mantenga los tipos de interés en el 5%, quiere que bajen esos tipos de interés del 5%. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues si todo va como se espera y se mantiene el 5%, digamos, esto ya estaría descontado por los mercados, no veríamos grandes cambios. Los grandes cambios los veríamos si se produce un cambio en la política de tipos. Imaginemos que el señor Powell quiere redoblar su apuesta y demostrar al señor Trump que no está dispuesto a ceder a sus presiones y, debido a que siguen existiendo tensiones inflacionistas en Estados Unidos, decide subir muy ligeramente los tipos de interés en Estados Unidos. Esto, sin duda, generaría probablemente por parte de los inversores una reacción muy negativa. ¿Qué pasaría si, por el contrario, cede a las pretensiones de Trump y baja ligeramente los tipos? Bueno, pues al reducir los tipos de interés y, por lo tanto, digamos que aliviar las condiciones de financiación de las empresas estadounidenses, esto ayudaría a la renta variable a aumentar su escalada, a incrementar su valor y a volver a crecer. ¿Qué es lo que sucede mientras en las grandes cifras, los grandes índices del mundo? Claro, estamos viendo a una Europa que empieza a crecer, una España que lleva, insisto, un crecimiento enorme en lo que llevamos de año, creo que es más de un 20, ahora lo comprobaremos, subido en lo que llevamos de año. La verdad es que son avances que llaman poderosamente la atención y que invitan al optimismo. En cualquiera de los casos, es una realidad que tenemos que poner en su justo contexto. ¿Por qué? Bueno, pues porque Estados Unidos al mismo tiempo es un indicador, el S&P 500, que está extraordinariamente caro, está en las cifras más altas de su historia. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues analizar ambas opciones y alternativas, y para aquellos que quieran invertir ahora, pues decidir si prefieren más la apuesta americana o los que preferirían hablar de la posibilidad europea. Europa está más barata, está en crecimiento, Estados Unidos está muy cara y hay riesgo o hay dudas de que pueda caer. No sabemos qué van a hacer los mercados, esto lo hemos dicho 1.000.000 de veces, no sabemos qué van a hacer los mercados y, por lo tanto, es muy difícil acertar con la apuesta. Por lo tanto, ¿cuál es la moraleja que extraemos siempre de esta dicotomía, de esta situación y de estos problemas a la hora de decidir cuál es la mejor estrategia, sobre todo si estamos pensando en invertir en un mercado o en otro? Bueno, pues tratar de diversificarnos no solo en productos, sino también en tiempo, es decir, si vamos a apostar por renta variable, tratar de diversificar y no concentrar el riesgo en Estados Unidos, no concentrar el riesgo en Europa, sino quizá optar por una diversificación mayor también geográfica y diversificar en tiempo, que esto es importante y no siempre se habla de esta diversificación en tiempo. La diversificación en tiempo, al final, de lo que trata básicamente es de poder hacer aportaciones periódicas, mes a mes, en nuestra estrategia, en nuestra cartera. De esta manera se compone una apuesta diversificada a largo plazo y, además, pudiendo participar de la evolución de los mercados en sus mejores días y también en sus peores días, de modo y manera que cada vez que invirtamos en los peores días estaremos comprando participaciones más baratas que, con el paso del tiempo y en el momento en que los indicadores suban, pues lo que vamos a conseguir es mayores rentabilidades. Diversificación temporal, diversificación en producto, tiempo y disciplina. Estos son los mejores ingredientes para triunfar en el mercado, incluso cuando nos encontramos, como es el caso actual, de mercados como el español, bueno, pues en una situación extraordinaria, insisto, con crecimientos importantes en lo que llevamos de año. Otros activos que podemos tener en cuenta y que deberíamos estar mirando es el caso de Bitcoin. ¿Por qué? Bueno, pues porque Bitcoin ya para muchos analistas es una realidad que trasciende del mercado de las criptomonedas, aunque no deja de ser una. Bitcoin está siendo empleado por muchos inversores y por muchos actores internacionales como
reserva de valor. No se sabe qué es lo que va a terminar pasando con Bitcoin, pero sí que es cierto que empieza a consolidarse en unos valores que hacen que no podamos desdeñar esta alternativa, al menos estudiarla, tratar de comprenderla. Más asuntos que tenemos que comentar. Los riesgos inflacionistas, los hemos comentado anteriormente. Ya ha repuntado la inflación en España, un 2,7% en julio, 7 décimas más que en mayo, y esto hace que podamos ver de nuevo cambios en las políticas de tipos de interés de los bancos centrales, también del Banco Central Europeo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Bueno, pues porque el Banco Central Europeo, una de las de las decisiones que ha tomado ha sido quedarse en el 2% y según nos comentó la señora Lagarde en su última comparecencia, no tiene demasiada intención de seguir esa escalada a la baja de los tipos de interés y que los va a dejar probablemente en el 2%. No va a querer escalar o volver a explorar lo que son los tipos extraordinariamente bajos en lo que a tipos de interés se refiere. Yo creo que esto también se debe en parte esto se debe en parte a que existen riesgos inflacionistas. Y por último, uno de los aspectos de los problemas que tenemos encima de la mesa y que están mirando muy de cerca a todos los inversores es el tema arancelario. Finalmente se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, que es en este lado del globo lo que más nos preocupaba, en Europa precisamente, pero aunque se ha celebrado la llegada de ese acuerdo, ya hay muchos de los sectores afectados para peor que se están quejando. Hay que recordar que antes de la llegada de Trump el arancel medio de Estados Unidos a los productos europeos era del 2 y pico %. Ahora mismo es del 15%. La subida es nada desdeñable. Pero Rubén, en cuanto a aranceles, sí es verdad que tenemos algo más que podemos contar. Sí, tenemos, al fin y al cabo, que es una cuestión que el mercado están preocupados porque naturalmente afecta a las posibilidades de venta y de exportación de las empresas europeas en uno de los mercados pues más importantes del mundo, que es Estados Unidos. Y si te parece, podemos escuchar a von der Leyen y a Trump anunciando el acuerdo al que han alcanzado y luego pasamos a comentar algunos aspectos a este respecto. Hemos llegado a un acuerdo. Creo que es un buen acuerdo para todos. Y creo que usted decía que probablemente sea el mayor acuerdo jamás alcanzado en cualquier ámbito, comercial y no comercial. Es un acuerdo con muchos países. Hoy, con este acuerdo, estamos creando más previsibilidad para nuestros negocios en estos tiempos turbulentos. Esto es necesario para que nuestras empresas puedan planificar e invertir. Estamos asegurando un alivio arancelario inmediato y esto tendrá un impacto claro en las ganancias de nuestras empresas. Pero es que ya hemos visto, por ejemplo, no sé si era noticia de ayer o de esta mañana, Acciona señalando que sus planes de expansión en Estados Unidos van a cambiar porque buena parte de sus intereses están comprometidos con unos aranceles que no existían cuando desarrolló sus planes de expansión en Estados Unidos y que, claro, maquillan y mucho las cifras de negocio que podría llegar a obtener allí. Claro, si ahora mismo pasa de un 2,4 a un 15% en el peaje fiscal que tiene que pagar por hacer negocios en Estados Unidos, probablemente Acciona se buscará otras latitudes. Y esto lo van a hacer otras industrias. Lo que sucede, lo que estamos viendo con este proteccionismo económico de los Estados Unidos a manos de Donald Trump, es que va a cambiar las lógicas de comercio internacional y vamos a ver si otras latitudes o países, vamos a ver qué sucede con Europa, porque quien, digamos, abra la mano en cuestión arancelaria en el mundo probablemente se va a llevar buena parte de las inversiones que huyan de Estados Unidos, ¿no? Claro, y luego hay que tener en cuenta que en este contexto una de las variables o una de las cuestiones que más influencia pueden tener también es la política monetaria. Porque, bueno, lo publica un análisis hoy el Real Instituto de Elcano en el que alertan de que la política arancelaria de Trump, puede provocar inflación. Y esto, naturalmente, influirá en las decisiones que tomen los bancos centrales en su política monetaria.
Aquí la clave será en cómo responda Europa también, porque si Europa no responde con más aranceles, la inflación podrá contenerse en cierto sentido en algunos aspectos y, por tanto, poder mantener unos tipos de interés algo más bajos de los que serían necesarios si aumentasen los precios. Bueno, pues hasta aquí el análisis de los mercados en el día de hoy. No hemos tenido analista de cabecera, pero bueno, hemos hecho un repaso, yo creo que importante, a todas las piedras de toque que hoy están moviendo los mercados. Gracias, Rubén. A ti. Y vamos ya con una de las secciones con las que más disfruto. Se lo tengo que reconocer porque me acompaña Rocío Recio. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien. Miembro del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management y que nos ayuda a disfrutar, pero sobre todo también a aprender y mucho de grandes economistas y grandes inversores que han dejado su conocimiento por escrito a lo largo de los años. Y hoy nos traes una frase de alguien difícil de pronunciar. Ya les digo que aquí, off the record, antes estábamos tratando de averiguar cómo se pronunciaba correctamente y lo vamos a intentar. A ver si lo digo. A ver si lo digo bien. He traído una frase este lunes de Amsel Mayer Rothschild. De Rothschild, sí. Vale, fue el fundador de una de las dinastías bancarias más influyentes de Europa. Y la frase, en este sentido, que he querido traer en el ámbito económico es la siguiente. Dice, dame el control del dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes. Amigo. Es provocadora esta frase, ¿eh? Hombre, y ahí dices... Y vigente. A la vez que provocadora es vigente. Claro, porque ahí tenemos el Banco Central Europeo, ahí tenemos la Reserva Federal Norteamericana... Ahí tenemos el empeño de tantos y tantos autócratas en el mundo por controlar la moneda, Eso es. Por poder devaluarla cuando quieren, por Eso poder endeudarse, y lo que estamos viendo, y yo creo que de aquí viene mucho de lo que nos traes hoy, como en los últimos años, desde la crisis del 2008 y la posterior crisis financiera, primero la subprime con las hipotecas y luego la crisis financiera que vino después, prácticamente se decidió salir de la crisis dándole la maquinita de hacer billetes. Totalmente. Que es lo que dice aquí Rothschild. Eso si es. yo manejo la máquina, a mí ya me da igual quién haga las leyes. Exacto. Es decir, nos obliga, yo creo, esta frase a mirar más allá de lo que se ve actualmente, o sea, lo que es la política visible, ¿no? Como bien dices, los gobiernos cambian, las leyes se debaten en el Congreso, hacen, deshacen, pero realmente yo te diría que hay una fuerza silenciosa ahí oculta. El deep state, que le llaman. Que lo condiciona todo, que es precisamente ese control del dinero. Porque fíjate, o sea, ¿quién decide cuánto dinero hay en circulación en una economía? ¿Quién va a establecer esas tasas de interés, esos tipos de interés que se van a aplicar, ¿no? ¿Y quién va a financiar, por ejemplo, también a los gobiernos cuando hay un déficit, ¿no? Entonces, en muchos países estas decisiones precisamente no se toman de mano de, pues de los propios, ni de sus ciudadanos, claro, ni de sus gobernantes, sino de los bancos centrales o de grandes entidades privadas. Y aquí van algunos ejemplos. La Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo en Europa, el Banco de Inglaterra, bueno, van a operar, sí que es verdad, con cierta autonomía, independientemente de sus gobiernos, es decir, quién los controla realmente a estos, ¿no? Y luego también otras grandes instituciones como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o otros grandes bancos de inversión que es verdad que tienen un poder real en la economía del país entero, ¿no? Entonces, en un mundo en el que se va a crear el dinero de esta forma, en forma de deuda, que es como decías tú, con la crisis crediticia sobre todo, ¿no? que le dieron al botoncito de venga, vamos a generar billete a cualquier ciudadano, que eso al final se traduce en inflación y en una pérdida de poder adquisitivo brutal. Pero claro, ahí entonces, ¿quién tiene esa capacidad de hacerlo, de emitir ese crédito de una manera ilimitada, de entender quién controla ese sistema financiero? Entonces, es peligroso esto, vaya. Hombre, es muy peligroso y yo decía, todos los autócratas lo que quieren es eso. Dicen, bueno, entonces en la Unión Europea no hay mucho autócrata porque ha delegado en una institución común a todos para que sean esta institución la que decida hasta cuánto abrir el grifo del dinero. Pequeño detalle, que a lo mejor no todo el mundo conoce, y es que los propietarios del Banco Central Europeo
son los gobiernos de los países del euro, de aquellos que compartimos la moneda. Y son estos países los que pueden apretar más o menos al gobernador de turno para que, casualidad, pues a lo mejor alguno salga y diga: haremos lo que haga falta para sostener el euro. We do whatever it takes to sostener el euro. Y eso fue lo que dijo Mario Draghi. Y esos fueron uno de los polvos cuyos lodos todavía no conocemos con toda su amplitud. Recordemos que precisamente esto ha hecho que tengamos 10 años de tipos de interés cero o negativos, con unos efectos monetarios que todavía no estamos viendo. Vimos un atisbo de la inflación que podemos llegar a sufrir en ese 2022-2023, con inflaciones de hasta 2 dígitos, y pero que es una masa monetaria que no se ha terminado de drenar. Es decir, que todavía tenemos mucho que ver, y efectivamente en esta frase de Rothschild queda clarísimo el por qué hay tanto interés por controlar el dinero. Porque el control del dinero no solamente te controla lo que hagan los bancos, lo que puedan hacer los bancos, no solo te controla hasta qué punto un Estado puede hacer lo que le dé la gana y se pueda endeudar hasta límites insospechados, como han hecho todos los Estados prácticamente de la Unión Europea, menos Irlanda, que ha llevado el camino contrario. De súper endeudado a muy poco endeudado. Así sus ciudadanos tienen la mayor subida de renta per cápita que ha experimentado la Unión Europea. Hay que dejar siempre el dato para que se aprenda. Sino que cuando tú controlas el dinero y controlas la inflación sobre el dinero, lo que estás haciendo es controlar al final a los ciudadanos. Al ciudadano, eso es. Y al final el que paga, digamos, esas consecuencias precisamente es el propio ciudadano. Y a la vista está lo que ha ido sucediendo durante todos estos años, pues con lo que tú decías, subida de inflación de doble dígito allá por 2022, y que es una inflación que, bueno, si bien inicialmente estas entidades decían o resumían que se trataba de una, digamos, estacionalidad, de algo bastante temporal, la inflación desde luego que ha venido para quedarse, y eso era algo que, bueno, pues que teníamos que tener todos claro, que esa impresión de dinero fácil, de billete fácil en la economía, tarde o temprano se iba a traducir en inflación, y que como inversores, ya aprovecho, pues que hay que estar precisamente cubiertos ante ello. No, desde luego, y es la mejor manera es estar invertido en activos reales, en empresas, en este caso como es el vuestro. Oye, ¿qué relación tan importante hay entre esta frase de Rothschild que nos traes hoy y esto que ha sido noticia y que va a volver a serlo, de las famosas CBDCs, de las Central Bank Digital Currency, de la moneda digital acuñada en el Banco Central Europeo? Por eso quiere tanto control el Banco Central Europeo, ¿no? Claro, al final tienen el control, y es lo que decíamos al principio, entender quién es el que tiene el verdadero poder, y sin duda pues son este tipo de estas entidades. Entonces la pregunta no es solo preguntarse, en resumen, quién hace las leyes, sino quién va a financiar a quienes las hacen, ¿no? Entonces ahí dejo esta reflexión de Rothschild, que desde luego es bastante importante, y como bien decías, dame el control de ese dinero de una nación y me da exactamente igual quién vaya a hacer las leyes, ¿no? Porque tú vas a tener siempre poder sobre el que las haga. La verdad que es una enseñanza fantástica, y es una enseñanza que no deberíamos perder de vista para comprender cómo funciona el mundo. E insisto en esto de las monedas digitales. Hay que recordar que tuvo una pillada, como se suele decir coloquialmente, la señora Lagarde, con una videollamada que pensó que le estaban haciendo unos profesionales. Bueno, de hecho creo que pensaba que eran, disculpen ustedes que les hablo de memoria y no recuerdo por quiénes se hicieron pasar los humoristas que terminaron hablando con Lagarde, pero se hicieron pasar, no sé si fue por un primer ministro o por algún representante de altas instituciones monetarias. El caso es que Lagarde confesó en esa entrevista que las monedas digitales que estaba preparando el Banco Central Europeo buscaban tener un mayor control, y que la idea era que hasta operaciones de 30 euros, pagos de 30 euros con los wallets digitales que iba a poner en marcha el Banco Central Europeo, estarían sometidos al control y vigilancia de las autoridades monetarias. Fíjense, si están preparando algo de semejante calibre para poder controlar hasta el más mínimo detalle
pues lo que pueden hacer y por qué es tan importante el mantener el efectivo. Eso es. Aunque yo confieso que soy de los que ya no lo lleva nunca en el bolsillo. Yo tampoco. Y cada día me pesa más porque sé que va en contra de lo que yo predico. Pero sí es cierto que nos cuesta cada vez más el poder llevar efectivo en el bolsillo cuando es todavía una de las pequeñas espacios de libertad que tenemos. Es verdad que no todo, a partir de 2.000 euros ya estamos fastidiados, pero tenemos ahí esa posibilidad. Bueno, pues más control de los estados a través del control del dinero. Dame el control del dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes. Meyer Amschel Rothschild, creo que lo he dicho bien. Lo has hecho muy bien. Tú, fantástico antes. Ya ven ustedes que era difícil de pronunciar. Rocío Recio, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Como siempre, volvemos, como todos los días, a las 12 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí les espero con asuntos, espero que sean de su interés, del mío, desde luego que lo será. Un fuerte abrazo, amigos. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.